Buenos días. Lamento mucho haberme perdido las presentaciones previas, el entusiasmo de Marino, que es el que necesito para cerrar esta presentación. Fede Cámaras invita a proponer cómo resolver o al menos señalar cuáles son los desafíos económicos. Y yo le pregunté a Carlos, ¿de qué quieres que te hable? Porque si me voy por las proyecciones, nos quedamos en la depresión a secas, pero hay que recorrer ese camino. Y lo que él pidió era, debo decir exactamente lo que yo tenía en mente, que es, en primer lugar, repasar, reconocer, asimilar cuál es el camino que se ha recorrido para llegar a la hiperinflación impensable en Venezuela, porque como buen país petrolero, en todo caso, y dadas sus fallas, no llegaba más allá de tener una inflación media que calificaba como crónica. Yo sintetizaría la incubación, porque la hiper aparece. O sea, en Argentina, por ejemplo, en marzo la inflación era 3%, y cuando la inflación, la hiper saltó a 60, 2 meses después. Pero en Venezuela, así como en otros países, lo que hay es una situación de incubamiento derivado de políticas públicas exclusivamente, que está montado sobre la cultura de un país de idiosincrasia rentista, monoproductor, y con el privilegio o maldición, según como se quiera ver, de ser petrolero. Pero para mí lo más importante, si pensamos en el desafío, es saber desandar esto, que es la sobreregulación. Nuestra tendencia cultural natural a buscar regulaciones, y en muchos casos la encuentro perfectamente razonable. El problema en Venezuela es que llegó el momento a partir de 1998 donde la regulación tiene totalmente otra acepción, y la más moderada que yo encuentro es la de sobreregulación. Básicamente vamos a sintetizarlos en las políticas públicas que hemos visto y que conocemos y parte de sus efectos, y ese es el recorrido que voy a hacer lo más rápido posible. Ustedes los conocen. Venezuela ha tenido control de cambios, no temporal, sino lleva ya 15 años de control de cambio, ha tenido prácticamente toda la vida control de precios, y ahora han tomado diversas variantes, sí, sin precedentes en nuestra historia. Hay una visión de lo laboral absolutamente de cultura de infiltración, toma de las unidades de producción. Hay subsidios indirectos por nuestra condición de rentista considerados infinitos. Hay una cultura no de administración de la renta petrolera, sino de apropiación de la renta. Hay el propósito, se hizo y se logró el propósito de la subordinación del Banco Central de Venezuela, independientemente de lo que se logró que se preservara incluso en la propia Constitución cuando se hizo la Constituyente en 1999. Y hay, nunca se dice explícitamente, pero sí es una política clara, sistemática y progresiva de no rendición de cuentas. En materia de control de cambio, que es básicamente racionamiento, la apropiación de la renta es para racionar. Tú tienes la intención de racionar y establecer un precio de la moneda, y su tipo de cambio es estructuralmente sobrevaluado por la condición petrolera, pero además es la única, absolutamente la única arma antiinflacionaria que ha utilizado este gobierno, que es la sobrevaluación de la moneda. El miedo además a flotar y a corregirla. Llega entonces además
al punto de llegar reiteradamente y no lograr salir ahora de los regímenes de tipos de cambios diferenciales. Todo ello no hace otra cosa que promover altísima discrecionalidad, ineficiencia en los procesos productivos de tomas de decisiones, distorsión de los precios relativos, pérdida de tiempos incalculables, colusión, escapatoria y fuga de capitales disfrazada de sobrefacturación, y obviamente eso se resume en ineficacia y corrupción. La sobrevaluación de la moneda es uno de los modos más eficaces, no de combatir la inflación, sino realmente de aniquilar el aparato productivo de un país, cualquiera que sea la rama de la producción. Ese abaratamiento de las importaciones es una ventaja, sin duda alguna, pero también es una de las formas de disuasión de toda la inversión y de la producción en general. Promueve la dependencia de las importaciones, cosa de la cual hemos querido salir desde muchos años por retórica repetida de nuestras condiciones de rentista. No tenemos capacidad alguna de recuperar la competitividad con semejantes niveles de sobrevaluación, y cuando hablo de sobrevaluación les estoy hablando de niveles de 100 y tanto, 200 y tanto, 300 y tantos %. No hablo de pequeñas dosis. Venezuela entró en la escala de los grandes saltos de volatilidad hace muchísimo tiempo, y la política económica, entendida así, además ha estado sistemáticamente subordinada a los eventos políticos, a la política per se y a los eventos políticos. Así que no importa la magnitud del desequilibrio o la distorsión de la que estemos hablando, se puede postergar la corrección de un tipo de cambio por año y medio o 2 años, independientemente del daño que esté ocasionando al aparato productivo, a la pérdida de activos, a la corrupción, etcétera, etcétera. No me voy a entretener en el camino que estoy tratando de recorrer brevemente de casi 20 años de esta orientación de políticas públicas en materia económica. Obviamente en esas condiciones no es un país que puede exportar y, como se demuestra en la situación actual, impensable, no es un país ni siquiera capaz de alimentarse a sí mismo. Esa sobrevaluación en el caso venezolano con la empresa estatal petrolera, víctima de ese mismo remedio, ni siquiera aún viendo el debilitamiento o ignorando el debilitamiento que se estaba produciendo en la industria petrolera, no solo por el papel que se le asignó, sino por la obligación de entregar las divisas a unos costos absolutamente insólitos que promovieron el déficit de PDVSA progresivamente y que fue encubierto siempre por el alto precio del petróleo, y después encubierto, ya no podía ser encubierto ni siquiera ni por los precios ni por los volúmenes. En materia de control de precios, todos ustedes, todos los que están aquí han escuchado que los controles de precios son malucos. Los controles de precios son un problema que también acarrea las ineficiencias, al igual que los controles que perduran. Pero en el caso del inicio de este gobierno, entendido desde el inicio del presidente Chávez en el 98, esta cultura nuestra de amor por el control y el hecho de que la inflación no es un problema macroeconómico ni a resolver macroeconómicamente, sino que es un problema de falta de autoridad. Es decir, que amamos los controles desde nuestra propia médula. En el caso de este gobierno, a lo largo de los años, lo que han hecho son actuar y extenderse de una forma llamativa, como si la tasa de ganancia de las empresas fuera infinita o no fuera en absoluto relevante. Tienes ajustes, además de precios que no solo se rezagan, son ineficientes, distorsionan los precios relativos, tienes multiplicidad de actores de supervisión, porque la hostilización, que nunca llegó históricamente a los niveles actuales,
se estuvo viendo a lo largo de estas últimas 2 décadas, prácticamente en forma creciente, no solo en retórica, sino en práctica, en excesos de supervisiones, en intimidación, en sustanciación de delitos que no son tales y amenazas al encarcelamiento. Tú no puedes promover la inversión, la productividad, la rentabilidad, ni la preservación de la rentabilidad, y si no promueves la producción, pues lo que estás haciendo es aplicando una política sistemática, reincidente de promoción de la escasez. Y la escasez en Venezuela efectivamente se ha hecho virtualmente endémica. Los productos llegan por ondas y eventualmente no llegas y ya llega al punto, estamos en ese punto hoy, donde los niveles de producción no alcanzan para abastecer a la población de nuestro país. En materia laboral, la sobreregulación es notoria, no solo por la eterna inamovilidad laboral, por los recurrentes incrementos salariales, sino además por todo el proceso de penetración, de sustitución de sindicatos, ya los sustituidores de los previos sindicatos van a ser sustituidos ahora por un viejo propósito de cogestión no muy sana que se diga en las empresas. De nuevo, esta interferencia, esta intromisión sin coincidencia de los valores, porque hay ejercicios de cogestión perfectamente encaminables y pueden ser hasta exitosos. Obviamente hay una divergencia explícita e intencional de los intereses entre los que promueven para la empresa que la que promueve el trabajador, y es una cultura que algunas empresas exitosamente han sabido combatir. En esas condiciones, de nuevo, tú no estás sino promoviendo caída de la productividad, y bajo esas condiciones tampoco vas a poder jamás competir. En materia de subsidios indirectos, que me hizo llegar esta presentación tan veloz ahora en estos días, tenemos combustibles que todos sabemos que se ajustan más o menos cada 3 lustros. No hay el valor, no hay la conciencia, ni siquiera en la mejor de las políticas públicas promovidas por el propio presidente Chávez en su acertadísimo verbo de promoción del aumento del precio de la gasolina en un momento electoral. De nuevo, esa misma persona con la capacidad de hacer convencer y tolerar un cambio razonable en el precio de la gasolina se echó para atrás. No hay el valor ni la disposición ni de los políticos en acción de poder, ni de los políticos en su difusión, ni tampoco en general en nuestra cultura la idea de que los precios tienen que ser, muchas gracias, tienen que ser ajustados apropiadamente. La electricidad está en el último estado, como bien saben ustedes. Nuestras facturas aumentan astronómicamente, pero es por el aseo urbano y no para lograr que nuestro suministro eléctrico sea mínimamente estable. No digo yo propiciar el crecimiento, igual con el agua, igual con la telefonía, igual con los medios de pago. Entonces tienes una condición de inoperancia, ¿cómo se llama?, obsolescencia creciente, donde no es que no acompañamos al resto del mundo en el desarrollo, sino que los años de retraso se multiplican por 2, porque te has quedado en realidad muy, muy atrás. El tema de la subordinación del Banco Central de Venezuela es fundamental. Ahí hubo, lo resumo en 2 cosas, la expropiación de las reservas internacionales como propósito explícito, y se creó la llamada ingeniería financiera bolivariana, que lo que hizo fue realmente trasladar las reservas del Banco Central administradas bajo condiciones conservadorísimas de estándares internacionales de larguísima data a ser transferidos principalmente al Fonden y de allí a múltiples fondos llamados de desarrollo. Obviamente esto no podía sino producir
que no hubiera ni el personal calificado, porque además a lo largo de todo este proceso la lealtad ha sido más importante que la competencia de los individuos, y de ahí la decadencia también en el desempeño incluso de las labores regulatorias del gobierno y de la gestión en su fuerte trabajo intrusivo. No podía haber sino un deterioro de la gerencia de los activos, una gran opacidad, y de la opacidad no puede sino salir la corrupción. El segundo y gravísimo elemento de la subordinación del Banco Central de Venezuela fue el hecho de convertirlo en un banco de desarrollo. Legalmente, finalmente lograste poner por ley que fuera capaz de financiar. No hay forma de combatir la semilla de la inestabilidad y de la hiperinflación, que es la indisciplina fiscal, si tú aseguras a un gobierno que el Banco Central va a estar a su disposición para imprimir la cantidad de dinero necesaria para cualquier gasto. Eso finalmente se logró de manera profesa, a veces gradual, pero de manera absolutamente ya desbocada y abierta a partir del año 2009. Todo eso lo monta sobre una política de no rendición de cuentas que es gravísima, es algo que no tendemos a valorar. Y no lo digo porque los economistas somos unos cazadores de información, sino en realidad porque un país que no está informado, que no tiene transparencia, no tiene rendición de cuentas, pues lo que tiene es un incubamiento feroz de corrupción. Aquí en Venezuela han desaparecido estadísticas, no solamente se han interrumpido, también han desaparecido, y progresivamente desaparecen más estadísticas, no solo la inflación general al nivel de consumidor, la de al mayor, la de los sectoriales, no existen a disposición del público esos indicadores de precio. No es solo la inflación, que además impide indexar o proteger o estimar o parametrizar hasta el mismo gobierno cualquiera de sus políticas. Además de eso, se ha interrumpido la publicación de la información de crecimiento económico, la información de comercio exterior, la información sobre la posición de inversión internacional del país, toda la información de balanza de pagos, la información fiscal de Venezuela es incluso más retardada y ha desaparecido antes. Desde el año 2011 y 2012 no se presentan estadísticas de gestión fiscal completa, y ya las del 2011 y 2012 eran motivo de hilaridad, porque lo que antes se resumía en 100 líneas de desglose de partida pasó a ser presentado en 20 o en 31 líneas. O sea, un irrespeto a la rendición de cuentas que no podía absolutamente, no había otra forma que llegar a promover la corrupción. No hay balance de los entes públicos oportunos, y desde hace años, empezando por uno de los más importantes, por ejemplo el Bandes, no publica. En cabeza del Bandes está toda la deuda de los fondos conjuntos chinos venezolanos, y eso hoy se deben ahí 19 millardos, pero por ahí pasaron 65 millardos de dólares, casi. No hay una rendición apropiada ni oportuna, y tanto menos automática, como sí existen en tantos otros países, de los contratos de adquisición, los contratos de endeudamiento. O Venezuela sabe que emite un bono como el bono 2036 que está en la cartera del Banco de Venezuela, no está de más nadie, simplemente un ejercicio contable, es una desigualdad para el resto de los miembros del sistema bancario, y se emitió una deuda que suponemos no se está pagando y que es nada más que de 5 millardos de dólares. No hay buena intención en esa no rendición de cuentas, y tanto menos en lo que respecta a los acuerdos que están ocurriendo cada vez más frecuentes, más importantes y más oscuros en materia de arco minero, en materia de acuerdos con posibles socios petroleros. Esas condiciones tienen que hacerse públicas, y cuando se conocen en Venezuela hay un menosprecio por la información y por el pueblo venezolano cuando se llega a la información solamente por vía de terceros países
y en las cantidades que tengan a bien proveerse. Un aspecto importante de esta sobreregulación, y cuando les mencionaba intencionalmente la frase apropiación de la renta, es porque esa es una frase no mía, es una frase utilizada por funcionarios del Ejecutivo a lo largo de los años y también en especial del ministro Giordani, que es también copartícipe y responsable del rediseño de esa famosa ingeniería, que no era sino un andamiaje de incremento de la discrecionalidad de una cantidad de recursos financieros sin precedentes, sin control alguno y sin que estuvieran a la vista oportuna, exhaustiva y completa para todos los venezolanos. Ese gráfico que ven allí era el circuito básico, digamos, que tenía Venezuela, de dónde vienen sus divisas, de las exportaciones petroleras, y a dónde iban. Iban al Banco Central. PDVSA mantenía un fondo rotatorio, podía entonces tener un monto de 2 millardos que después fue progresivamente a aumentar para su fluidez en las operativas, pero el resto de las divisas por ley se acataba, iba al Banco Central de Venezuela, quien era el ente a cargo no solo de la administración, sino de atender las necesidades de divisa del sector público y privado, entendido personas naturales y jurídicas también. Eso fue cambiando aceleradísimamente, de una manera impresionante, y se crea este bloque que surge a la derecha, y antes de que los recursos puedan llegar a, digamos, esa arca del Banco Central de Venezuela, pues empiezan a desviarse con la creación de contribuciones o falsos impuestos a lo largo del tiempo hacia el Fonden, después hacia Fondo Miranda, Fondo Independencia y muchísimos fondos de una grandísima dispersión y con una nula, virtualmente nula rendición de cuentas. Ahí, de ese lado, también pongo el fondo chino, aunque los niveles de transparencia son algo menores, pero son muy graves porque no se conocieron después los contratos en detalle, a pesar de que los chinos exigieron la publicación en Gaceta de buenos aspectos de esos acuerdos, pero no los importantes que interesan para saber cómo realmente van las cosas allí. Todo ese lado derecho, a lo largo de los años, y sobre todo mientras estuvimos en boom, digamos, hasta el 2013, 2014, en mi estimado, por allí se manejó una cifra cercana a los 300 millardos de dólares, sin la apropiada rendición de cuentas. Huelga decir que un país que pasa por una cantidad así de dinero sin después saber hacia dónde va, puedes entonces comprender que hoy no sepamos cuánto de las reservas está realmente ahí y cuánto está fuera de las reservas. Sí sabemos por la atrición que se ha impuesto al país que ha sido muy intensa. Este es ese resumen de la sobreregulación. Y abajo lo que está en realidad son el retrato. Es un Estado excesivamente regulador, intrusivo. Es un Estado que quiere ser accionista y es bastante mal accionista, por cierto, que quiere ser productor y es bastante mal productor, por cierto, quiere ser importador y solamente importa para asignar y propicia, y hay ejercicios y pruebas de colusión importantes en ese sentido, y bajo esas condiciones tú no puedes estar suponiendo que con todo el daño al Estado de Derecho, los procesos a los cruces de las leyes, la proliferación de leyes habilitantes que no están en congruencia una con otra o con el nivel legal de cada una de ellas, tú no puedes esperar tener sino el resultado que ves ahí a la derecha resumido y que ya recorrimos: políticas precursoras de la escasez, de la inestabilidad, políticas propiciadoras de la desconfianza y por lo tanto de la no inversión, son inhibidoras
de la inversión. Son inhibidoras del financiamiento que tanto hemos requerido y que necesitamos hoy con muy gran apremio. Y sobre todo, me gusta poner aparte esa frase, son políticas en definitiva que se decantan en una pérdida de la demanda de dinero, un debilitamiento, y ese colapso de la demanda de dinero ocurrió hacia finales del año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que repudias tu propia moneda. Si tú repudias tu moneda es que vas a estar buscando refugio en cualquier otra cosa que tú pienses que se revaloriza, y lo más expedito que ocurre en esos países donde ocurre esto es precisamente que vas a la inversión en moneda extranjera, se dispara el tipo de cambio y se desata esa espiral de hiperinflación que estamos viviendo. Entonces tú no puedes de malas políticas sino tener malos resultados. Esto que ven ahí es un gráfico seleccionado con algunas ramas de actividad. Tú no puedes sino llegar a un debilitamiento del tejido económico si a lo largo de más de 10 años has estado haciendo políticas cuya orientación debilita exactamente lo que se necesita para fortalecer el tejido, que es ese tejido económico y productivo, que es la inversión, que viene de qué, de la confianza, de qué, de la demanda de dinero. Yo quiero bolívares para invertir aquí. Eso no existe. En los últimos años, ven, el último pico que está allá azul es la gran misión vivienda. Es esa campaña electoral épica que hizo el presidente Chávez con la gran misión vivienda de 18 meses de un gasto asombroso, increíble, y ese es el pico del sector de construcción de esos momentos. Y en esos momentos específicamente, además, encubría el crecimiento total que mostraba el PIB con la gran incidencia y el empuje que estaba recibiendo el sector de construcción, estaba escondiendo el declive de la actividad económica no petrolera que yo les he tratado de ilustrar, esa que nos tiene hoy al desamparo una vez que se quita esa protección del sector externo que eran los ingresos petroleros. Ven ustedes allí solamente 4 sectores que consideré los más importantes por ser del sector de transables o por ser generadores de alto empleo. Son construcción, manufactura, comercio y agricultura, todos cayendo por debajo, si ven a la izquierda, 25% y más de 50% en el caso de la construcción es el estimado para el 2017, o sea, el año que apenas acaba de terminar, la industria cayendo en 25 y 24%, y la agricultura cayendo menos. Eventualmente se están viendo algunos esfuerzos allí y no se entiende muy bien toda la propaganda que escuchamos en relación con las nuevas viviendas cuando la industria de la construcción está mostrando una caída de de casi 60% en un solo año, para no hablar de la progresión. Una de las consecuencias, cuando ves entonces a lo largo del tiempo, ahí tienen desde 1993 hasta el 2017 la descomposición de nuestro Producto Interno Bruto. Y pasé una línea allí para facilitarles donde termina allí la suma de comercio, construcción, sector agrícola y manufactura, los cuales llegan hoy a ser menos del 30% del PIB, cuando hace 30 años eran más del 50%. Lo que hay es una hipertrofia del sector de servicios, servicios de gobierno, que es esa parte roja que ven que se ensancha allí. El gobierno tiene una carga laboral enorme que alimenta además incesantemente a través de esos aumentos de la remuneración. ¡Ah, caramba! Ya va que me voy a apurar. Bajo esas condiciones, disculpen, había calculado 40 minutos, lo siento. Bueno, lo que quiero retratarles es que el resultado de esa prolongada políticas públicas tiene un tejido industrial absolutamente y productivo debilitado.
La otra cosa importante que quería pasar revista del ejercicio de la gestión financiera del gobierno es la forma en que se manejó el déficit del flujo de caja. Venezuela está presentando déficit de flujo de caja desde incluso en los momentos en que tenía precios, vean esa línea marrón pespunteada, precios por encima del 100%, tenía déficit de flujo de caja, es decir, más gastos que ingresos, que son las dos líneas que están ahí abajo, y la brecha que está ilustrada mediante la barra. Y esos déficits son del orden, si ven a la derecha, en el eje de la derecha, del orden entre 8, 12 y hasta 20 y tantos millones cuando llegó el crack del 2005. ¿Cómo se pudo financiar durante tanto tiempo una cantidad así? Primero, endeudándote, 65 millardos solamente del 2007 a 2012. La postergación de pago fue la siguiente estrategia, la prohibición de pago de dividendos, Cadivi y Sencoex generaron deudas no pagadas, los proveedores de PDVSA siguen renegociando continuamente, hay contracción después, la siguiente línea fue la contracción de las importaciones del país y el empobrecimiento se desencadenó. Las operaciones especiales financieras y opacas comenzaron a aparecer, ventas de cuentas por cobrar, bonos especiales, canjes de oro, todas cuentas, todo raspar ollas de manera extraordinaria y hasta tomar casi todo lo que queda ya en el Fondo Monetario Internacional. Lo último que está en esa línea, que es lo que está en ejecución hoy, que es el impago a los bonistas, finalmente. Así que una práctica encubierta por los altos precios del petróleo queda al descubierto una vez que llega este feroz y estructural crack que llegó en el 2015. No podíamos sino entrar en hiperinflación cuando entras a ese colapso que se describe allí. Se los describo acá. Esto es, a la izquierda, caída de la producción por más de 2 dígitos, por más de 4 años, y estimamos que este año va a ser incluso mayor y que el año que viene, cuidado y no vuelve a ser una caída también de 10 dígitos. Ven a la derecha el crecimiento de la tasa de monetización. Cuando era 1% semanal, en este momento, a esta altura del año, es 10% semanal. Estacionalmente, nosotros estimamos que eso va a ser 20% y eso puede poner el crecimiento de la liquidez monetaria en el año entre 30.000 y 50.000%. Abajo ven el despegue a la izquierda de los tipos de cambio y la inflación, la cual en nuestros pronósticos para el cierre de este mes va a ser en medida interanual de 85.000%. ¿De cuántos dígitos puede llegar a ser la hiperinflación este año? Yo no lo sé. Yo me atrevo sí a decir que son 6 dígitos y nuestro caso base es que son 6 dígitos altos. Nosotros hicimos en enero 3 escenarios, un escenario bajo, que es este que están viendo allí y que ya se los explico, un escenario base, y no les digo el alto, pero era uno camino a Zimbabue 2008 y obviamente el alto era Zimbabue está aquí. Nosotros estamos encaminados y existe un alto riesgo, de verdad, es que pasemos a 7 dígitos. Ahí ven los gráficos, la diferencia entre cerrar en lo que es hoy el caso base de cerrar el año cerca de 200.000 de inflación, el bajo, cuando nuestro caso base está apuntando a más de 800.000. Esto es bajo el supuesto de que la dinámica hiperinflacionaria continúa y habiendo ya alcanzado tasas mensuales de 100, es muy difícil que veamos lo que está en el caso bajo de la izquierda, la primera columna, donde son del orden de 50, 70% las inflaciones mensuales, cuando en la otra estamos superando casi en forma sistemática 100% y más, y a final del año seguramente veremos tasas mensuales de 200%. Esta cosa tartamudeante no era mi intención, pero en todo caso lo que quiero decirles es que una de las razones por la que uno es tan pesimista en esta materia es porque
no notamos absolutamente ninguna intención, no percibimos ninguna señal de cambio en todas las políticas públicas que acabamos de percibir. La última muestra de política pública es el recordar el Plan 50, repitiendo exactamente el mismo método. La única variante es que quizás tengamos la suerte de conocer los precios y con un agravamiento de la apropiación de la porción, además de la oferta productiva que debe pasar por los canales del Estado, lo cual sigue acentuando las distorsiones. No voy a entrar en esta descripción de las consecuencias, ya sabemos lo que es la insuficiencia de alimento, un CLAP que busca a toda costa crecer, y eso es a costa de un debilitamiento mayor del aparato productivo, lamentablemente. El desafío es la parte más difícil, por lo tanto, además creo que la más aburrida para ustedes, pero yo creo que Venezuela tiene unos desafíos enormes. El primer desafío es como individuos y como empresas, y eso se los dejo allí, es una suerte de decálogo de cómo sobrevivir a la inflación, cosa que no se puede hacer eternamente. Pero en ambos casos, tanto en la empresa como en la casa, tú lo que necesitas es gran agilidad, gran información, gran conexión entre empresarios, reconocer qué cosa te sirve, por cuánto tiempo te sirve, dónde vas a continuar haciendo lo que estás haciendo y moverte con mucha agilidad, porque quien no cuida las finanzas en hiperinflación perece. El otro, el más grande de los desafíos visto como desafío del país, en mi opinión, es allanar el camino a un plan de estabilización. Cuando llaman a los economistas es ¿cuál es tu plan? Bueno, planes hay, pueden ser graduales, pueden ser de shocks, no vamos a entrar en eso, pero sí les puedo solo adelantar una cosa: mientras más tarde, más inevitable es que sea por shock. Y si vas por la vía gradual con una situación tan agravada, no vas a tener la gobernabilidad necesaria para llevar a cabo la recuperación económica que se quiere reconstruir. Ese allanamiento y ese plan económico tiene estos prerequisitos, sin las variantes que estoy omitiendo, como ya les dije. Primero que nada, tiene que tener gobernabilidad y credibilidad. Es decir, quien lo ejecute tiene que tener credibilidad y tiene que tener gobernabilidad. Si no, el plan, suponiendo que sea el idóneo, no va para ningún lado. Nuestro liderazgo político, el que está en el poder, en el ejercicio de la responsabilidad de las autoridades, y el que está fuera de él, tiene al mismo tiempo que fortalecerse, tiene que hacerse fuerte, tiene que ser claro y tiene que estar comprometido con ese plan que se llama plan de estabilización, y ese debe ser el nuevo credo a promover entre los venezolanos. La inclusión, a nuestro juicio, después de 20 años funcionando así, no queremos reeditar una polarización tan destructiva como la que ha sido para el país, y hay que absolutamente incorporar a todos, incluidos los de la corriente prooficialista, que son muchísimas sus variantes, por supuesto. Pero quiero decir que tiene que ser un proceso nacional. Tiene que contar con apoyo de multilaterales y comunidad internacional, cosa que va a tener si tienes los dos primeros, sobre todo si tienes gobernabilidad y credibilidad. Y tiene ese programa económico con o sin gente que haya sido adepta a la orientación política que nos ha gobernado hasta ahora, tiene absolutamente que ser clara en el rescate del derecho de la propiedad y en un Estado de derecho no vulnerable y no vulnerado. Tiene que ser entonces capaz de anclar expectativas. En Venezuela no hay expectativas y por eso el dólar puede tener la cifra que les puedo decir ahora. Hay ejercicios simplemente econométricos que están dando a final de año un dólar de 1 millardo de bolívares. Bueno, Zimbabue vio 20 y tantos dígitos. Yo no digo ya nada. La otra cosa importantísima, una vez que tienes todo esto, obviamente es el financiamiento. Y ese financiamiento no lo vas a tener si no tienes todo lo anterior y si no has cambiado
con certeza, con confianza, con credibilidad, la orientación de las políticas públicas que hemos estado viviendo, sobre todo desde hace 15 años. Apoyo a la seguridad social jerarquizado, focalizado y no en función de lealtades políticas, ni como señala explícitamente el señor Bernal, como instrumento político. No. Lo social y la asistencia social es para fortalecer a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, a los que hay que atender con urgencia, porque lo que tenemos es un gravísimo problema social en puerta. Tenemos que aumentar las importaciones, sin ellas no va a haber recuperación económica, tenemos que reestructurar la deuda y eso no se va a poder hacer hasta que no cambien y no se levanten las sanciones, y las sanciones no se van a levantar hasta que no haya un cambio político, porque rezan las motivaciones de la orden ejecutiva del señor Trump, que es así. O sea que las sanciones se pueden cambiar, pero parece que hay que cambiar otras cosas antes. La reingeniería de PDVSA, ni hablar, hay grandes discusiones entre expertos, botarla, enterrarla, poner el cascarón, hacer una nueva, respetar la ley. Lo que se necesita es en realidad apurarse, porque además el tiempo apremia, porque las fuentes alternas de energía también están allí. Y por último, no perder de vista la recapitalización de la banca, porque en los momentos de ajuste económico los bancos también sufren y también se caen. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto no puede, ni creo que vaya a ocurrir hasta tanto los niveles de penuria y la contribución que podamos hacer en términos de comunicación lleven a ese consenso social de la necesidad de cambio. Pero nosotros tenemos un gran problema, que es que nuestro rentismo es lo que hace que la gente crea que nuevamente lo que hay que hacer es reprimir los precios para que la inflación caiga. No importa que tengamos inflación de 6 dígitos por estar haciendo exactamente eso recurrentemente, se sigue creyendo en ello. Por lo tanto, toda la sociedad tiene que valorar y premiar la estabilidad económica, tiene que hacer su aporte a la producción y valorar el aporte que ella misma hace. Tiene que comprender que la estabilidad de precios no es un problema de autoridad, como decía, de amenaza o de represión, sino de inversión y producción. Tiene que comprender que el valor de reposición en la gestión de las empresas es una herramienta legítima para preservar la existencia del negocio, y de allí la importancia de la estabilidad como primer y más importante paradigma. Y tiene que comprender y enterrar el tabú de que la rentabilidad es un requisito para invertir y crecer, no es un delito. Y si lo haces en una economía estable, con una gestión fiscal honesta y estable, esa va a ser una rentabilidad justa y moderada. No habrá la volatilidad ni la premura en ganancias de capital que ha caracterizado la gestión venezolana por tantos años. Y todo esto que estoy diciendo, tratando de transmitir este nivel de concientización, de cambio de paradigma, creo que es una tarea de cada uno de nosotros hacerlo verbalmente en nuestra gestión, en nuestras empresas y en nuestros hogares y con nuestros vecinos. Y eso debió haber comenzado hace mucho tiempo. Así que ¿cuándo es ahora? Muchas gracias.